Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a la escritora ecuatoriana Natalia García Freire. Ella nació a principios de los años 90, en 1991, en la ciudad de Cuenca, en la zona andina de Ecuador. Y allí en su ciudad estudió periodismo. Años más tarde, en el año 2016, vino porque yo estoy en la ciudad de Madrid, vino aquí a la ciudad de Madrid a la Escuela de Escritores para realizar un máster de escritura. Y una vez que terminó el máster, regresó a su país, donde empezó a trabajar como maestra de escuela y también como profesora de escritura creativa en una universidad. Y un año más tarde de su regreso a Ecuador, en 2019, la editorial española La Navaja Suiza publicó su trabajo de fin de máster, o el proyecto que salió de aquel máster de escritura, que fue su primera novela, Nuestra piel muerta. La novela tuvo una gran repercusión, fue traducida a varios idiomas, fue muy bien recibida en Estados Unidos, por ejemplo por el New York Times, con unas grandes críticas. Y eso hizo que fuera muy esperada su segunda novela, Trajiste contigo el viento, de 2022. Las dos novelas fueron publicadas aquí en España por la editorial que os dije antes, La Navaja Suiza. Tuvieron distintas ediciones en Latinoamérica, aunque creo que ha sido ahora retomada o reeditada por la editorial Tusquets en Latinoamérica. Como digo, la repercusión de las dos novelas ha sido muy importante, con traducciones a varias lenguas europeas, al francés, al italiano, al inglés, al turco, al danés. En fin, todo esto le abre nuevas posibilidades para su escritura, y ella decide finalmente radicarse también aquí en Madrid, donde empieza a trabajar dando clases de escritura creativa en la Escuela de Escritores. Y el año pasado publica el que es su primer libro de relatos en la editorial Páginas de Espuma, La máquina de hacer pájaros. Es una escritora muy interesante, que tiene una poética muy personal, que bebe de varias influencias, evidentemente, de su entorno y de distintas otras latitudes, pero que, como digo, la sintetiza en una voz que es personal y que es propia. Y como muestra, les quería leer uno de los cuentos de La máquina de hacer pájaros, que se titula Tecnocumbia para el fin del mundo. Tuvo mi padre muchos hijos, tantos como granos de mazorca, todos varones. Yo fui su único desperdicio. Así decía: tu madre y vos no sirven para nada. A nuestra casa llegaron solo 7. 7 hijos de quién sabe cuántas madres, amamantados por mí, bañados por mí, peinados con rayita al medio y agua de romero para que el negro azabache no se les hiciera mate. Mi padre era sed y polvo. No era tanto un padre como un cansancio. Cuando trajo al último de sus hijos para que se lo cuide, me dijo: ya estás mujer y no has parido, ten en cuenta que te hago un favor. No volvió a aparecer. Todos los planetas nacieron del polvo. No me arrepiento de ese amor que les di. Les puse los nombres que quise: Aidné, Ceres, Tebe, Calisto, Deneb, Régulo y Estéfano, que era una tempestad. A veces los dejaba bañarse conmigo, los achuchaba tanto que me preguntaba si no querría asfixiarlos. Cuando crecieron se hicieron puercos. Lo notaba en sus ojos con niebla, en sus narices chatas siempre sudorosas, en esa cosa frenética que llevaban dentro del cuerpo, de la cadera y las piernas, y los hacía andar descoordinados, con los pies chuecos. Les temía un poco, pero se quedaron conmigo. Me decían la Niela, nuestra Niela. Nunca quise saber cómo conseguían dinero, pero lo hacían y alcanzaba para comer y tantito más. Yo me ocupaba de todo en la casa y tenía el cuerpo que daba pena, y eso sin parir. Era como si los hubiese parido. Cuando llegaban tarde por la noche y me miraban con cara de matones, me dolía abajo del abdomen. Me dolía igual que si me hubiesen rasgado la piel para sacarlos de dentro con sus cabezotas llenas de pelo. Pero algo cambió cuando llegó ella. Toda pelo largo, toda un cuerazo. María Magdalena en los sueños de los ciegos. Rosy Bum Bum decía que se llamaba. Vino un día, limpia y buena, y yo no sabía qué quería hasta que me dijo que Régulo la había dejado encinta. Rosy era mucha mujer para Régulo, y en casa no cabía. Su cuerpo se derramaba por todos lados. Si estábamos juntas en la cocina, yo me sentía diminuta, un planeta enano a punto de ser aplastado por un asteroide. A veces, tendida en la cama, Rosy me pedía que le masajeara las piernas. Las tenía hinchadas y venosas. Yo pensaba, viéndola así, preñada, que iba a explotar con tanta fuerza que crearía un universo nuevo dentro de nuestra casa. 30 metros cuadrados llenos de materia cósmica de Rosy Bum Bum. Pero lo que sea que estaba creciéndole adentro murió.
Régulo ni se dio cuenta, ya casi no venía por casa. Me había dejado a Rosy como papá me había dejado a él y a los otros 6. Así eran los hombres, sed y polvo. Después de que a Rosy Bum Bum se le muriera lo que llevaba dentro, empecé a notar algo raro. Cuando los hijos de mi padre venían a casa, ella se encerraba en el baño y no salía hasta que de ellos no quedaba ni el olorcito a pachuli. No les soporto el aliento, me decía, ni el olor a lodo y a puerco. Y yo la llevaba de vuelta a la cama, caminando con dificultad, pero ella ya no quería descansar. Lo que está muerto ya es de las estrellas, Niela. Yo lo que quiero es volver a bailar, me dijo. Yo no sabía que bailaba y no le hice mucho caso. Había días en que se despertaba sudando y con pesadillas. Yo la iba a ver y le ponía paños húmedos en la frente y en las axilas, y luego me quedaba a su lado, sin dormir, pero como en otro mundo que era solo respiración caliente de Rosy Bum Bum y aureolas boreales detrás de los párpados. De los hijos de mi padre sabía cada vez menos. Me dijeron en el barrio que Régulo estaba en la cárcel y los demás huidos. Tenía sentido. Ya no venían a casa ni para llevarse comida. No me daba pena. Yo sabía que cada uno de ellos había nacido con la muerte en la boca. Lo supe cuando mi padre me los trajo y afuera solo noche negra y un viento helado que te partía los huesos. Lo supe más tarde cuando fueron creciendo y los soñé a todos despertando en mi cama, junto a mí, con la cara de padre y las manitas pequeñas tratando de ahorcarme. Pero eran ellos los que se ahogaban. Cuando apretaban fuerte, ellos se iban quedando sin aire y yo solo sentía unas ganas inmensas de reír y de llorar. ¿Te gustan las estrellas, Niela?, me dijo un día Rosy Bum Bum. La cumbia son estrellas por miríadas, en la cadera, en los talones, en el ojo del sexo. Pronto te voy a llevar a bailar. Me tomó las manos y sentí una cosa que vibraba. De pequeña me iba descalza a la cocina para que me tocara un poquito la electricidad y luego me mojaba las manos para que me tocara un poco más. Quería ser una urraca en el tendido eléctrico y sentir que me atravesaba suavecito el universo y brillaba con mi propia luz. Ese día volvieron los hijos de mi padre, todos menos Régulo, furiosos. Acusaron a Rosy de delatarlo y si no hubiese sido porque ella no estaba, la hubiesen matado. A mí me dejaron toda golpeada. Por cuidar esa perra, Niela, me dijeron. Sed y polvo, golpes en la sien y dolor en las rodillas. No quería verlos más, ni parirlos cada vez que volvían a casa, parirlos en secreto en mi cuarto, llorando de dolor, con los ojos de mi padre en la nuca. Daba igual que fuesen hijos de él. Yo pude haber tenido un hijo suyo y habría sido como todos ellos, un puerco, un cansancio. Por eso madre había querido huir, por eso me había llevado con ella hasta la molienda donde nos iban a ir a buscar, y si mi padre no se hubiese enterado, viejas chuchumecas todas las de aquí. Ahora estaríamos lejos, donde decía mamá que veríamos las estrellas, la constelación de la llama y el zorro, un lugar tan alto y frío que el cielo sería casi nuestro. Pero mi padre la golpeó bien fuerte y la lanzó al abismo, y luego me hizo caminar por días sin chanclas en un camino desierto. Sed y polvo. Tomé cuantas aspirinas me cabían en la mano y salí de casa. No me llevé nada porque nada tenía. Fui a buscar a Rosy Bum Bum. Nunca le conté a nadie, pero yo ya había soñado con ella, cubierta de escarcha, girando más y más rápido, con los brazos extendidos, una calecita en el cielo. Fui por las calles como una tonta, porque de Rosy Bum Bum no sabía nada, solo que bailaba. No la encontré. Ella me encontró a mí en el bar. Estaba comiéndome unas tortas de las que Stefano y Tebe decían que me ponían bien fofa. Rosy Bum Bum me dijo: ¿recuerdas la cumbia? ¿Recuerdas las estrellas? Te voy a llevar para siempre. Con nosotras vas a estar bien. Tomó mi mano y me llevó a un galpón. Estaba tan oscuro como dentro de mí. No había música ni ruidos. Cuando mis ojos se acostumbraron a esa noche, vi cuerpos como el de Rosy Bum Bum que llenaban cada hueco del lugar. No eran grandes, solo se expandían. Pechos, caderas, piernas, sexos largos y sexos ahuecados. Negrura, silencio cósmico y olor a comino y humedad. Algo empezó a titilar, luces enanas que mostraban manos y piernas cubiertas de lentejuelas y cabellos llenos de pluma. Todas ángeles, y bailaban. Cierra los ojos y escucha, me dijo Rosy Bum Bum. No hay que escuchar, quise decirle, pero cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuve así, calladísima, tocando tanta piel y moviéndome como decía Rosy, con miríadas de estrellas en los talones y en la cadera, como si tuviese algo dentro, arenas movedizas, aves marinas, nebulosas en la sangre. Cuando todos los cuerpos fueron uno, cuando no cabía ni un alfiler entre nosotras, lo escuché. Música de alzar las manos en el aire, de arrastrar los pies en la tierra,
música de estar tan cerquita que ya no existían cuerpos, solo sudores, materia oscura, música que nadie escucha, cumbia que nace de un solo gran cuerpo que no es hombre ni mujer, que es Dios, animal de luz. No sabe más que moverse. En ese momento los labios de Rosy Bum Bum tocaron los míos. Nunca he sido un cuerpo, pensé. No fui hija, ni madre, ni hermana. Fui un silencio, fui una mano, fui un ojo sin sexo. Había cada vez más luces, recuerdo, y piedras que parecían caer sobre el techo. O eso escuchaba yo, lluvia de meteoritos. Al besar a Rosy Bum Bum nací por primera vez en el universo. Su lengua húmeda en mi boca, un bautizo. Sus pechos en los míos, una comunión. Ya nunca más tendría que escuchar ese nombre horrible, Niela, nuestra Niela. Estaba mutando a la velocidad de la luz, convirtiéndome en otra cosa, un asteroide que iba a impactar con toda su fuerza sobre la Tierra. Este es el relato Tecnocumbia para el fin del mundo de Natalia García Freire. Espero que os haya gustado.